Amigos, un grupo de 3 investigadores del Instituto de Economía lideró un estudio que revela que el 1% más rico de Uruguay muestra una baja predisposición a apoyar políticas redistributivas. Parece medio evidente, pero no, y lo vamos a ir descubriendo por qué. Incluso cuando ellos no se ven directamente afectados. El trabajo combina encuestas, datos administrativos y también experimentos de preferencias fiscales y ofrece una radiografía inédita sobre cómo las élites económicas perciben la justicia tributaria aquí, en nuestro país. Y en un Uruguay con altos niveles de desigualdad patrimonial y una estructura tributaria que descansa fuertemente y básicamente en el consumo, este hallazgo también plantea preguntas profundas sobre la legitimidad fiscal, la cultura tributaria y las posibilidades de avanzar hacia un sistema más progresivo. Los investigadores son Marcelo Bérgolo, Matías Strell y Martín Leites. A Matías y a Martín, bienvenidos esta mañana a la televisión pública. Un gusto recibirlos. Un gusto estar acá acompañándolos. Si bien el tema de la redistribución de la riqueza y el eventual gravamen a los más ricos se viene discutiendo en el mundo desde hace más de una década, es una discusión global interesante, aquí en Uruguay comenzó hace poco. El tema no estaba, pero sí los resultados de la publicación que ustedes hicieron y que empezaron muchos años atrás, terminan publicándose en un momento donde la espuma de la discusión en Uruguay está sumamente elevada. ¿Qué los llevó a estudiar específicamente las preferencias redistributivas del 1% más rico, considerando que este grupo es un grupo esquivo, que debe ser difícil de conseguir para este tipo de experimentos y de investigación, y que representa apenas 1.5 de los contribuyentes, ¿no? Pero concentra más de 20% del ingreso en el país? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día para todos y todas. Pero sí, efectivamente, nosotros empezamos con este proceso de investigación en el 2019. O sea, como dijo Leo Lagos para la diaria, quizás la publicación de este trabajo es oportuno, pero no oportunista, ¿no? Así que llevamos años en este proyecto. Los procesos de publicación en economía en particular son muy largos y llevaron a que, bueno, el artículo fue publicado este año, hace muy poquito. Pero sí, lo empezamos en 2019. La motivación es un poco complementarme a Martín, pero en realidad sabemos muy poco sobre los individuos de muy altos recursos y son una población que tiene el potencial para influir en los procesos políticos un mayor, digamos, desproporcionadamente con respecto al resto de la población, porque tienen no solo mayores recursos, por ejemplo, para contribuir en campañas o para influir en medios de comunicación, etcétera, sino también que tienen no solo mayores recursos, sino que también están más involucrados en general en asuntos políticos. No hay evidencia para Uruguay de esto, pero sí para otros países en que individuos de mayores recursos suelen estar más involucrados en temas políticos, es más probable que contribuyan en campañas políticas, tienen más contactos en la política y por tanto entender sus actitudes y sus opiniones frente a políticas redistributivas es relevante, porque si estos individuos con el potencial de influir en mayor medida en los procesos políticos, si piensan diferente, si tienen opiniones que son diferentes a las del resto de la sociedad, bueno, eso puede resultar un problema. Si no son tan diferentes, de última, en la práctica podría no ser un problema tan importante. Claro, pero establece una cuestión de equilibrio en el peso democrático que puedan tener en las decisiones, ¿no? Es decir, tenemos una minoría que tiene un 1% que tiene un peso mucho mayor o desproporcionado en relación al resto de la población en la definición de políticas económicas, en fin. Tiene un peso desproporcionado su capacidad para contribuir, básicamente por la concentración del ingreso, y además tiene una participación mucho más influyente, tanto en el sistema político como en los medios de comunicación. Claro. No, para delimitar el universo. Es el 1%, pero no es el 1%, no se mide, por ejemplo, los ingresos de patrimonio, o sea, para explicar un poco a la gente qué 1% específicamente tenemos y si se toca con ese otro 1% capaz que tiene aún más dinero.
Sí, en esto es importante aclarar, dado la discusión pública reciente, que nuestro trabajo no está hablando de patrimonio, de riqueza. Como se está discutiendo ese impuesto, ¿no?, al 1% de mayor patrimonio, no estamos hablando exactamente de la distribución del patrimonio. Nosotros nos centramos en trabajadores formales y su ingreso total, tanto por rentas del trabajo como rentas de capital. Pero en nuestro universo de análisis serían los trabajadores formales. Por eso cuando nosotros hablamos del 1% de mayores ingresos, sería dentro de los trabajadores formales. Igual, de todos modos, sabemos que hay cierta superposición, de si uno tomara el 1% de mayores ingresos de toda la sociedad, por los datos que tenemos, habría cierta superposición con el 1% que nosotros estamos analizando, pero puede haber diferencias. Claro, no es exactamente lo mismo. Exacto, en particular cuando hablamos de patrimonio. ¿Y cómo fue la metodología de trabajo para acercarse a estas personas de estudio, digamos? Bueno, en realidad lo primero a señalar que nosotros tenemos como un convenio de cooperación con la Dirección General de Impositiva. Nosotros veníamos trabajando en el Instituto de Economía con el uso de registros administrativos. Ese tipo de bases de datos han permitido profundizar nuestro conocimiento sobre los temas distributivos, básicamente porque accedimos a registros administrativos de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes, cumpliendo una serie de estándares para asegurar la anonimicidad y el secreto estadístico. Hubo un conjunto de estudios que surgieron a partir de esa información. La base siguiente es que en ese acuerdo de cooperación a la Dirección General de Impositiva le interesaba conocer más sobre las preferencias y las actitudes de los contribuyentes, y hicimos un convenio para poder realizar una encuesta a una muestra de contribuyentes, que Matías decía las características, que contábamos con información para contactarnos con ellos. Los invitamos a participar de la encuesta. La encuesta era voluntaria, se mantenía anónima, y ahí relevábamos un conjunto de actitudes, preguntas sociodemográficas, y utilizamos algunos instrumentales que son muy específicos de las ciencias sociales, una serie de juegos incentivados que se utilizan para tratar de conocer algunos parámetros asociados al comportamiento, y luego algunas preguntas sin incentivos, perdón que sea muy técnico, son preguntas muy directas, digamos, que relevan los gustos o las preferencias de las personas por la distribución, pero también actitudes hacia, por ejemplo, el rol del Estado, o creencias sobre qué tan importante es la desigualdad o la pobreza, o si tienen preferencias hacia la meritocracia o no. Y bueno, la encuesta se completaba de manera voluntaria. Nosotros logramos una muestra relativamente representativa para los contribuyentes de ingresos que están en el 50% para arriba de la distribución, y eso nos dio una ventaja relativamente inédita, que cuando nosotros vamos a otros países y presentamos este trabajo nos envidian bastante, que logramos relevar de manera relativamente precisa al 1% de mayores ingresos. Y eso nos dio la oportunidad de tratar de comparar cómo era el comportamiento de este 1% en relación al resto. Eso sería lo ideal. El tema es que nuestra encuesta es muy buena para ver lo que pasa entre el 50% de la distribución y el 2%. Entonces, estrictamente nuestra comparación es entre el 1% de mayores ingresos y el escalón siguiente. El 2 y el 50. Entre el 50 y el 2. Es decir, que Así. haces 3 cortes transversales. Hacemos 1, 2 y 50. Hacemos el 1%, ¿sí?, Sí. de mayores ingresos, y después miramos el escalón siguiente, que es el 2, hasta el 50. No estamos viendo o no nos concentramos en el 50% de menores ingresos. Claro. Y en este estudio comportamental, para llamarlo de alguna forma, ustedes determinan que hay, ustedes entienden que hay un grupo con características propias, hablando del 1%, y que 3 rasgos principales serían una ideología más volcada hacia la derecha, desde el punto de vista político, menos aversión al riesgo, menos miedo al riesgo, y una visión negativa del Estado. A ver,
desglosemos esto. Sí, nuestra primera pregunta de investigación fue entender cuál es su nivel de apoyo a políticas redistributivas. Lo capturamos con una pregunta muy general sobre cuál debería ser el rol del Estado, si debería tomar acciones para reducir la desigualdad entre ricos y pobres. Y lo primero que analizamos es eso, y lo que encontramos es que los individuos que se ubican en ese 1% más alto presentan un apoyo a la redistribución significativamente menor que el resto del grupo de análisis, que es este grupo desde el 50 al 2%. En particular, incluso si consideramos grupos de altos ingresos como por ejemplo el 5% más alto, este 1% todavía sigue manteniendo apoyo a la redistribución menor que los que están inmediatamente debajo de ellos. Ese fue como... Una nada de diferencia, pero sí desde el punto de vista de la predisposición. Exactamente. Eso fue como el punto número 1, nuestro resultado número 1, de entender que, bueno, observar que estas preferencias por la redistribución son menores, incluso al comparar individuos que están inmediatamente debajo en términos de ingreso. Y lo segundo es, bueno, ¿por qué sucede esto? Uno podría decir, esto es obvio, tienen mucho más ingreso, tienen mucho más que perder a partir de políticas redistributivas, pero la economía también y otras ciencias sociales han investigado que hay muchas características, muchos aspectos más allá de qué tanto uno se va a beneficiar de la política redistributiva, que afectan y determinan el nivel de apoyo a la redistribución de las personas, ¿no? Y ahí es que entramos a mirar todas estas otras características. ¿Las principales? Bueno, encontramos que, por ejemplo, como tú decías bien, tienen un comportamiento distinto hacia el riesgo, en el sentido de que están dispuestos a asumir más riesgos. Esto lo podemos asociar a que suelen tener ingresos de capital, suelen ser en mayor medida autoempleados, empleados, digamos, trabajadores independientes, todas características que se asocian a tener una menor aversión al riesgo. Y después, principalmente, por ejemplo, no encontramos diferencias en altruismo, entonces donde encontramos un montón de diferencias fue en este conjunto de creencias, percepciones y nociones de justicia, en el que encontramos una ideología más a la derecha, creencias meritocráticas más fuertes, esto de creer que los resultados económicos están dados principalmente por el mérito individual, también una visión más negativa sobre el Estado y una percepción sobre que los niveles de desigualdad del país no son tan desmesurados, digamos, son más adecuados que lo que cree el resto. Y lo dejo por ahí porque... Y dijeron que hay una serie de preguntas lúdicas, o no sé cómo llamarlas. ¿Qué trataban de medir? ¿Qué preguntas eran y qué trataban de medir? Bueno, lo que sucede es que dentro de la economía y otras ciencias sociales hay una discusión en qué medida le podemos creer a una pregunta que no tiene incentivos. Entonces, lo que se acompañaba de las preguntas, que básicamente la que decía Matías, es en qué medida usted cree que el Estado debería disminuir la brecha entre ricos y pobres. Eso es una pregunta muy usual. Tratamos de construir preguntas sinónimos, pero con juegos incentivados. Básicamente se le planteaban unas reglas de juego a los participantes de la encuesta que tenían incentivos reales. Entonces, por ejemplo, usted tiene la posibilidad de quedarse con 1.000 pesos o dividirlo con otra persona. Si la otra persona lo acepta, se cumple el contrato. Si la otra persona no lo acepta, los dos se quedan sin esos 1.000 pesos. Eso es un juego muy clásico que se utiliza para ver si las personas tienen algún comportamiento altruista. Nosotros, como esto lo hicimos en una encuesta online, tuvimos que hacer adaptaciones a ese tipo de juegos. Claro. ¿Y entonces qué pasó ahí? Bueno, lo que decía Matías es que en los parámetros que relevamos a partir de juegos encontramos estrictamente diferencias entre los dos grupos en dos variables. Esta de aversión al riesgo, que ahí el juego lo que trata es de ver qué tan dispuestos están a poner en juego el dinero que tiene el juego para tener tomar una medida riesgosa. Y la segunda es que tienen como preferencias a premiar actitudes más meritocráticas. Es decir, imagínense que en ese juego tenían información de que uno de los jugadores había realizado algún mérito y el otro no. Bueno, preferían premiar el mérito
por sobre el otro. En las otras variables no encontramos diferencias estadísticamente significativas, lo cual quiere decir que entre los dos grupos son parecidos. Así que en el 1%, por ejemplo, preferían quedarse sin los 1.000 pesos antes que compartir una parte. No. Al revés. En esa variable, que es la variable de altruismo, Sí. no había diferencias estadísticamente significativas entre el top 1% de mayores ingresos y el Que resto. entre el 50 y el 2. Eso mismo. Ajá. ¿Y ¿Cuánto dónde- pudieron profundizar con respecto a la relación o la mirada que tienen sobre el Estado? Bueno, lo que decía recién Matías es que tienen una visión, primero prefieren que el Estado tenga un rol menos activo en la redistribución, eso lo confirmamos. También tienen menores preferencias a que haya tasas que sean altamente progresivas, eso también lo confirmamos en otra pregunta. Y lo tercero es que tienen como una visión de que el Estado es relativamente ineficiente en las funciones que desempeñan. Esas tres tendencias las confirmamos con las preguntas que tenemos. Es decir, que en caso de volcarse hacia una redistribución de manera voluntaria, pongamos ese campo hipotético, ellos desconfían de que el Estado vaya a invertir bien eso. Digamos que sí, que tienen una visión más pesimista sobre qué tan eficiente es el Estado resolviendo los problemas que enfrentamos como sociedad. Pensemos como un problema concreto la reducción de la pobreza o la desigualdad. También el propio esquema impositivo, qué tan Claro. eficiente es el sistema impositivo para recaudar bien, o también en la provisión de otros bienes públicos. En ese sentido son más pesimistas. ¿Y cómo se comparan estos resultados con, en caso de que los haya, estudios regionales? ¿Qué tan reacia es nuestra élite económica a la redistribución en relación a, por ejemplo, Latinoamérica, si es que hay informes similares? Ahí lo que tiene es que este estudio es bastante novedoso en términos académicos en el sentido de que es muy difícil encontrar un estudio parecido en el que se pueda combinar registros administrativos, tributarios con encuestas y por lo tanto se pueda medir de forma muy precisa actitudes y comportamientos de individuos en esta parte de la distribución. Por eso también es, digamos, es de algún modo nuestra contribución académica también. Sí, la ciencia política y la economía han estudiado esto. Por ejemplo, hay algunos trabajos para Estados Unidos para el 5% más alto que dan resultados similares. Si bien las explicaciones suelen ser diferentes, en ese caso solían indicar que las diferencias parecían estar explicadas porque los individuos de mayor ingreso o riqueza simplemente toleran más desigualdad, o no están tan dispuestos a corregirla cuando observan desigualdades, que eso es lo que ellos más observan como el principal mecanismo. Y lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que hay trabajos de Pilar Mansi, que es una doctora en ciencia política uruguaya, que ha estudiado élites en Latinoamérica. Si bien es un estudio con otra metodología cualitativa, los resultados parecen ser consistentes con nuestro trabajo, en el sentido de que hay como una menor disposición a apoyar políticas redistributivas, en particular cuando hablamos de políticas impositivas, y que una de las explicaciones que ellos dan suele ser la ineficiencia del Estado como agente para que lleve adelante esas políticas. Sí, una particularidad es que hasta hace poco se conocía muy poco de esta población. Se empezó a conocer esta población a partir de los estudios que se concentraron en medir la concentración de los ingresos. Y eso básicamente es porque se ampliaron las fuentes de información y se definió esta unidad, el 1%. Bueno, ustedes pueden decir, ¿por qué el 1% y por qué no el 0.1% o no el 5%? Bueno, es una definición estadística que lo que permite es tener una medida de la concentración del ingreso. ¿Qué otra cosa sabíamos de esta población? Que preferentemente eran hombres y de población más bien adulta y mayor, que tenían ingresos de capital, además de ingresos laborales, y poca cosa más. Lo interesante de este estudio es que trata de entender un poquito más de cuál es la anatomía de esta población. Y lo que encontramos es que tienen una serie de características que son inobservables, que están relacionados a cómo ellos, a sus actitudes, a su manera de ver el mundo, que los diferencian del resto. Esto, desde el punto de vista del tema de estudios, como muy importante, porque como decía Matías, en general el apoyo a la política redistributiva está asociado
en los modelos más básicos a decir, bueno, yo apoyo una política si me genera algún retorno y o si no, no. Eso era como el modelo básico. Una familia de modelos empezaron a decir, eso no es suficiente para explicar esto. ¿Por qué? Porque encontramos personas que no se beneficiaban y sin embargo la apoyaban. O personas que estrictamente no se beneficiaban mucho de la política y tampoco la apoyaban. Entonces empezaron a jugar otro tipo de explicaciones. Las explicaciones que han ganado terreno son aquellas que incorporan cómo las nociones de justicia y cómo perciben la realidad para apoyar o no las políticas redistributivas. Y en ese sentido, la idea de que existe un grupo que se identifica como grupo y que es distinto al resto, podría ser como una hipótesis de explicar por qué tienen ciertas preferencias por la Y ya tenemos que ir redistribución. cerrando, pero esto, si bien no está en el estudio que ustedes hicieron, sí como economistas y habiendo trabajado el tema, quiero preguntarles si hay espacio político en realidad en nuestro país como para avanzar hacia impuestos al patrimonio o a una mayor progresividad, por ejemplo, en el IRPF, cuando esta élite económica es tan reacia y desconfía tanto de las políticas del Estado. Y por otro lado, ¿cómo se puede construir una narrativa fiscal que vaya hacia una aportación más solidaria y quizás un poco más justa? Bueno, yo creo que lo primero a señalar es que el rol que tiene el Estado y el peso que tiene la redistribución es un acuerdo que tienen las sociedades. De hecho, las motivaciones que vienen de estos estudios surgen de comparar Estados Unidos con Finlandia. Dicen, ¿por qué estos dos países, el rol del Estado es tan distinto? Y van a sus ciudadanos y bueno, los ciudadanos tienen preferencias por la redistribución bien distinta. Es parte del contrato social que se pusieron. Eso es como un primer aspecto, que está bueno que como sociedad nos pongamos a discutir este punto. El segundo aspecto es que parece que existe cierto acuerdo a nivel de la clase política, de que hay algunas prioridades, por ejemplo, la primera infancia, y parece que en lo que no hay tanto acuerdo es de dónde Sacar la plata. sacar Claro. los fondos para atender esas políticas. Digamos que este estudio lo que pone de relieve es cómo nos ayuda a anticipar cómo se podrían comportar algunos actores. Básicamente, las poblaciones que se perciben que deberían pagar más impuestos, es probable que reaccionen de manera individual, digamos, no apoyando, pero también de manera colectiva. Igual, dicho esto, vuelvo al ejemplo del principio. Hay sociedades que han logrado resolver esto y el punto de la concentración de los altos ingresos es un punto que trasciende al Uruguay y está como discutiéndose a nivel de varios países. Básicamente porque muchos de estos agentes que concentran mucho de los ingresos lo hacen en una lógica de economía global y eso ha llevado a discutir esto más en general y trasciende las fronteras. Matías y Martín, divino. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública y por lo menos haber esbozado alguno de los principales lineamientos de este estudio. Es interesante y llega en el momento justo, ¿eh? Yo Bueno. sé que no tuvieron nada que ver con eso, pero bueno. Muchísimas llegó. gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Con los 5 sentidos intactos.